Hola, ¿cómo están las personas más maravillosas de todo el mundo? El día de hoy vamos a hacer un sombrero mexicano de fondant, que es ideal para tus eventos y fiestas mexicanas. Apachurra el botón de me gusta, no olvides suscribirte. Yo soy Karen, bienvenidos a... ...20 gramos de azúcar glass, un recipiente vacío, un recipiente con poquita agua, palillos, un cuchillo, una superficie plana, un cortador de galletas circular, pintura vegetal. Yo tengo amarillo número 5, verde hoja y súper rojo. Y el importante fondant. Ahora dividiremos en 3 partes nuestro fondant. Una que sea más grande que las otras. Colocaremos azúcar glass en nuestra mesa para que no se nos pegue el fondant en nuestras manos. Si como yo guardaste tu fondant, lo único que tienes que hacer es darle calor con tus manos. No le agregues agua, así llegarás a la consistencia ideal. Esta es la consistencia con la que inicia. Y esta es la consistencia ideal para pintar el fondant. Colocaremos primero una gotita para pintarlo. Y amasaremos hasta que tenga el color disperso por todo el fondant. Pondrás un poco de azúcar glass en tus manos cada que sientas que se vuelve pegajoso, pero cuida que no sea demasiada ya que puede afectar el color. Nuestro objetivo es dejar nuestro fondant del color de los sombreros, ya que no son blancos, pero tampoco son amarillos. Y reservaremos nuestra bolita de fondant en un pedacito de playo o una bolsa de plástico para que no le entre la humedad ni el aire. Y haremos lo mismo con el restante del fondant, que va a ser verde y rojo. Ahora haremos la base de nuestro sombrero y utilizaremos como medida un cortador de galletas como este. Aplastaremos nuestra bolita lo más que podamos y cortaremos . Nuevamente volveremos a aplastar y dejaremos un poquito gordito. Esto lo haremos con las manos, ya que los sombreros se ven hechos a mano y no queremos que se vean para nada perfectos. Ahora con esto lo vamos a aplastar las orillas nada más. Si se te pega un poco, utiliza solo muy poquita azúcar glass para no alterar el color que llevamos en el sombrero. Y así quedará nuestra primera parte. Haremos una bolita y empezaremos a llevarlo hacia arriba con los dedos. Mediremos. Parece que es un buen tamaño, así que seguiremos dándole forma de cono de sombrero.
Acuérdense que los mexicanos tienen el cono del sombrero muy alto. Ok, ahora muchas personas utilizan pegamento de comida, pero podemos utilizar agua siempre y cuando seamos cuidadosos. Y ya está listo. Ahora lo vamos a reservar. Y guardaremos otra vez en Vitafilm siempre nuestro fondant para que no se haga súper duro y nos dure más tiempo. Ahora sacaremos nuestro fondant del playo, cortaremos un pedazo y haremos con nuestras manos un cordón. Si tienes un cuchillo como estos, va a ser mucho más fácil. Como mi tabla tiene muchas ranuritas y se puede pegar ahí, lo voy a hacer encima. Y con el cuchillo cortaremos en línea recta. Y con las manos por todas las orillas lo aplastaremos muy ligeramente para que se borren esas marcas de cuchillo. Y aplastaremos por encima, así. Lo mediremos y con un palillo otra vez colocaremos agua para pegarlo. Y en la parte de atrás trataremos de juntarlos igual con un poquito de agua para que no se nos despeguen, con muy poquita, porque si agregamos demasiadas puede que se disuelva el azúcar. Recuerda que esto lo tienes que hacer muy gentilmente porque es un poquito delicado. Volveremos a hacer nuestra bolita y aplastaremos otra vez con el dedo. En este momento está un poco pegajosa, así que agarraré solo muy poquita azúcar glass, solo para hacer mis dedos un poco menos pegajosos. Ahora, necesitamos cortar un triángulo pero sin llegar al centro. ¿Por qué? Porque si no queda como deforme. Todo esto lo puedes modelar con los palillos. Ahora lo quitaremos, colocaremos agua por todo alrededor para pegarlo de nuevo, con mucho cuidado que no sea agua de más para que no se escurra. Con la línea vamos a hacer lo mismo que con el anterior. Vamos a agregar un poquito de agua. Con los dedos vas a hacer lo mismo, vas a sobarlo para que se una una línea con la otra. Si no desaparece por completo, no te preocupes porque lo vamos a tapar con pintura. Ahora, como los sombreros de México no son redondos, lo que vamos a hacer va a ser ponerlo boca abajo y aplastarlo solo un poquito. Y ahora solo la parte final que queda es rellenar con el mismo color del sombrero. Y para que no quede ningún hoyo en nuestro sombrerito, recorreremos el fondant con un palillo. Y listo. Así lo dejaremos secar por un día, en una superficie donde puedas mantenerlo con un poquito de curvas. Y cuando nuestro sombrerito ya esté seco, lo que haremos será pintarlo por toda la orilla con zigzag, uno verde, uno rojo, y por toda la orilla del sombrero con un palillo vamos a pintarlo del color que tú quieras, ya sea verde o rojo.
Para la decoración de aquí adentro vamos a usar solo taches. Y ya estará listo tu sombrerito. No te preocupes si no te quedó a la primera. Yo hice 2 sombreritos que no me convencían. Este fue el primero, está un poco manchado como ven, pero al final me gustó el resultado porque el tercero me quedó muy bonito. No dudes en intentarlo, es muy fácil y muy divertido. Y ahora que tenemos nuestro sombrerito mexicano de fondant, te invito a ver mi próximo video en donde haremos un postre ideal para usarlo. Dale me gusta al video, si te gustó suscríbete. Chale. Si te gustó suscríbete y si le picas a la campanita te avisará cada que suba un video. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego.